Esta reflexión llega a ustedes gracias al patrocinio de Radio Claret América y el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Para más programas de crecimiento espiritual y emocional, visite radioclaretamerica.com. Está usted escuchando Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para la gente que quiere experimentar el amor de Dios sin miedo. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos y hermanas en el caminar bíblico. Mi nombre es Padre Manuel Villalobos, misionero claretiano de la Pastoral Bíblica de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo nos encontramos tratando de reflexionar la palabra de Dios con la finalidad que usted, que me esté escuchando, la reflexione durante la semana y así cuando usted pueda ir a la Eucaristía, que es el próximo domingo, usted tenga ya la oportunidad de haber reflexionado, compartido y meditado esta palabra. El evangelio que vamos a escuchar es del Evangelio de Juan, del capítulo 10, 27, 30. Pero antes de leer el evangelio, me gustaría hacer una oración y con esta manera comenzar también a experimentar a Dios en nuestra vida, pedir al Espíritu que venga, pedir a Dios que escuchemos su palabra. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu Espíritu sobre todas las personas que estamos tratando de entender tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz ante tantas voces de muerte. Te pedimos que solamente a ti, Maestro, Pastor, sigamos tus pasos. No permitas que nos separemos de ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. El evangelio, como les había comentado, está tomado de Juan, capítulo 10, versículo 27-30, y dice: En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Juan desde hace ya algunas semanas en la celebración. Y este evangelio, el del Evangelio de Juan, tiene muchos simbolismos, tiene muchas imágenes y es muy rico en la teología. Y este evangelio en particular, el que acabamos de escuchar, un evangelio muy corto, pero necesariamente necesitamos tener el contexto de donde está tomado este evangelio. Y todo el contexto literario sería entonces Juan capítulo 10, versos 22 al 42, si ustedes tienen la oportunidad de leer ese evangelio de Juan del capítulo 10, versículo 22 y 42, donde nos narra el evangelio Juan la fiesta de la dedicación o la consagración del templo. Jesús aparece por última vez en este lugar y expone la calidad de su mesianismo en el capítulo 10, 22, 39. Jesús previamente en el Evangelio de Juan había denunciado que el templo ya no tenía un sentido de ser, porque el templo se convirtió en cueva de ladrones. Y es interesante que Juan presente la purificación del templo al inicio del ministerio de Jesús, allí en el capítulo 2, 16. Los evangelios sinópticos, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas presentan las controversias de Jesús con el templo al final del evangelio. Parece ser que en este caso Juan tiene estos motivos teológicos porque desde el inicio prácticamente Jesús no va a admitir competencia. La única manera para poder acceder al Padre, a la realidad de Dios, ya no es a través del templo, no es a través de la ley, no es a través de las costumbres judías, no es a través de las fiestas. Va a ser única y exclusivamente por medio de Jesús. Y en esta fiesta que se celebraba en el mundo bíblico, en el mundo judío, la dedicación del templo, conmemoraba la fiesta que duraba 8 días, y a finales de diciembre
Los judíos celebraban en Jerusalén la fiesta de la purificación del templo en conmemoración del restablecimiento del culto llevado a cabo por Judas Macabeo a raíz de la victoria que había tenido sobre el rey de Siria, sobre Antíoco Epifanes. Esto se narra en el libro de los Macabeos, en la primera de Macabeos, capítulo 4, 58. Esta conmemoración es la ocasión y el marco elegido por el autor del cuarto evangelio para el tenso diálogo entre Jesús y los judíos al que pertenece nuestro texto de hoy. Aquí en el texto del evangelio de hoy no escuchamos la polémica de los judíos, pero está en un verso anterior donde Jesús les acaba de decir a los judíos que ellos no son ovejas de su rebaño. Habla por contraposición de sus ovejas a las que conoce y a las que le siguen. Inmediatamente este evangelio pone una dinámica entre los que siguen a Jesús y los que no son de Jesús. Y también tenemos que recordar que este evangelio suena bastante antijudío, antisemita, porque la comunidad de Jesús, la comunidad de Juan, está experimentando muy probablemente la separación entre la sinagoga y el movimiento de Jesús. A estas alturas se está dando este desprendimiento y como todos los desprendimientos, todas las divisiones son dolorosas. Por eso es que en este evangelio los judíos van a ser los personajes negativos que van a dar muerte a Jesús, los que no aceptan su mesianismo, los que no entienden el plan de Jesús. Y una nota aclaratoria, tenemos que tener presente que Jesús está hablando de los judíos de aquella época, o más bien Juan está narrando los conflictos que se dieron al final del siglo I, inicios del segundo, entre los seguidores de Jesús y los judíos. No está hablando de los judíos actuales, porque por desgracia muchos ha sufrido el pueblo de Israel a causa de estas lecturas antisemitas. Esto valdría la pena recordar y situar siempre nuestro texto en su contexto. Entonces, el pueblo de Israel creía ser el rebaño de Dios. Y por otro lado, se imaginaban a Jesús o a Dios como el rebaño, como el pastor, perdón. Entonces, en esta idea, Jesús parece ser que abre una propuesta diferente. Ya no va a ser el pastor como lo esperaba el pueblo judío, de aquel pastor que vendría a reunir a la oveja perdida del pueblo de Israel. Al contrario, Jesús se va a presentar como el pastor universal, y esto lo podemos ver en la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, donde Jesús es el pastor, el modelo, el cordero que ha sido degollado pero que está de pie, y toda la gente que viene de esta tribulación, dice por allí, dice la segunda lectura, dice: yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Está hablando entonces de la iglesia, de la comunidad de Juan, que se mantiene firme, que a pesar de todas las dificultades, de las persecuciones de las persecuciones que posiblemente sufrieron, siguen fieles a la persona de Jesús. Y este Cordero Universal ya entonces no es el Cordero solamente que salva la vida del pueblo de Israel, como el Cordero Pascual de Moisés allá en el libro del Éxodo, o tampoco es el Cordero único y exclusivamente que salva la vida del primer ser humano, representado en la figura de Isaac. Ahora, este Cordero o este pastor que se presenta en el Evangelio es un pastor universal. A él viene gente de muchas razas, naciones, pueblos y lenguas. Y todas estas personas, el seguimiento de Jesús puede acarrear problemas, puede traer dificultades, y todas estas personas necesitan escuchar la voz de Dios, necesitan escuchar la voz del Padre, la voz de Jesús,
y necesitan seguir a Jesús. Entonces parece ser que el Evangelio pone esta dinámica entre los que son de Jesús y los que no son de Jesús, entre las que son ovejas de Jesús y las personas que no son ovejas de Jesús. Y yo creo que bien valdría la pena preguntarnos a nosotros que estamos escuchando este Evangelio: ¿escucho la voz de Dios? ¿Escucho y sigo a Jesús Cordero, a Jesús Pastor, doquiera que Él va? ¿O qué otras voces me pueden perturbar, me pueden distanciar de la presencia de Jesús? Entonces, hermanos y hermanas, este es el primer momento que podremos pensar en este tiempo, en esta hora. ¿Cómo estoy escuchando la voz de Dios? ¿Cómo estoy escuchando la voz de Jesús que me llama por mi nombre, que me conoce? ¿Las dificultades de la vida me impiden escuchar esta voz? ¿Las otras voces negativas me impiden escuchar esta voz? ¿Las voces de odio, de racismo me impiden escuchar la voz de Dios? ¿Las otras voces que denigran mi existencia me impiden escuchar la voz de Dios? ¿Qué te impide a ti, amigo, hermana, que me estás escuchando, escuchar la voz de Dios? En el capítulo 10, Jesús se presentaba como el pastor bueno, o para ser más exactos al texto original, sería el pastor bello, el pastor atractivo. Porque en la cultura griega la persona que es buena también tenía connotaciones estéticas de algo atractivo, de algo hermoso. Y en comparación con otros pastores que el pueblo de Israel ha tenido, Jesús es el único que puede llevar a la comunidad a la perfección, porque conoce, da la vida y nadie le arrebata la vida de las personas que el Padre le ha confiado. Esta imagen del pastor que conoce a las ovejas y que las llama por su nombre es una imagen muy querida en la Biblia. Continuamente en la Biblia aparece la imagen de Dios como pastor y el pueblo como oveja o como rebaño. Esta imagen de la vida agrícola, de la vida del campo, invita a entender a Dios de una manera íntima, de una relación profunda. Dios continuamente había puesto pastores en la figura del rey, en la figura de los profetas, en la figura del sacerdote, para que guiaran al pueblo, para que lo cuidaran, para que lo protegieran. Pero como en cada institución humana, los pastores se aprovecharon del pueblo ovejas, se aprovecharon de ellos y de ellas, y ante esto comienza la gran revuelta o la gran misión profética, donde se denuncia el saqueo, se denuncia la explotación que sufre el pueblo por parte de sus líderes. Específicamente tenemos a Ezequiel, a Jeremías, donde se revelan o denuncian a los falsos profetas, a los falsos pastores. Y también anuncian que Dios mismo va a ser el pastor universal, que va a cuidar, que va a velar por la vida de la gente. Así que cuando Juan nos presenta a Jesús diciendo: yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz, es una manera de decir: el tiempo de la espera ha llegado. Jesús interviene nuevamente en esta historia. Y el hecho de que conozca las ovejas, podemos hablar o podemos inferir que implica intimidad, implica relación. No estaríamos hablando tampoco en grandes números, estaríamos hablando de comunidades pequeñas, y esto reflejaría algo histórico. La comunidad de Jesús comienza con grupos pequeños que se agrupan en torno a su nombre, que comparten pan en torno a su nombre, y en el caso de este evangelio, que se lavan los pies mutuamente para hacer presente a este Dios de la vida. Entonces hay una relación íntima entre las ovejas de Jesús y el pastor, porque se conoce no solamente intelectualmente. El conocer en el mundo bíblico también implica intimidad, implica relación, implica confianza, implica una profundidad de encuentros.
y solamente se puede conocer cuando la persona ha tenido la experiencia de quién es el pastor o de quién es Jesús. Por eso es que la persona le puede dar su lealtad, su fidelidad, porque hay este conocimiento previo, estas relaciones que invitan a la comunidad a seguir descubriendo y a entrar en intimidad, no con un Dios lejano, no con un Dios de condena, no con un pastor que no se preocupa por la comunidad, sino con un pastor que, como dice el Papa Francisco, de verdad huele a oveja. Esto es lo que hace grande a Jesús, que conoce a sus ovejas porque camina con ellas, las cuida, las defiende, se presenta como la única persona capaz que tiene una finalidad concreta para su comunidad. Y las ovejas también tienen que tener la certeza de que Jesús es el buen pastor, que los otros pastores que han aparecido antes solamente buscaban sus propios intereses, solamente buscaban su propio enriquecimiento. En cambio, Jesús lo único que busca es dar vida. Y por eso es que las ovejas, al conocer a Jesús, le dan su lealtad, le siguen. Esta relación discipular de Jesús como pastor y las ovejas como pueblo implica también un discernimiento en no dejarse guiar por otros pastores. Y esta idea de los pastores que continuamente aparecían en el pueblo de Israel también nos debería de ayudar a nosotros a pensar a quién estoy siguiendo, a quién estoy conociendo, a quién le estoy dando mi fidelidad. En el mundo de Jesús, en el mundo de esta primera comunidad, continuamente existían pastores, existían profetas, existían personas que se hacían pasar como Mesías. Y la comunidad tenía que estar atenta, la comunidad tenía que saber distinguir entre la persona que son de Cristo y los que no son. Y yo creo que haríamos bien otra vez volver a centrarnos en nuestra fidelidad, en nuestro seguimiento. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién le estamos dando nuestra fidelidad? Da tristeza que muchos proyectos, muchas personas se sienten a veces defraudadas cuando su sacerdote no responde a todas las expectativas que tenían o cuando el sacerdote les falla. Recordemos que ni el sacerdote ni la iglesia como institución salvan. La iglesia nos invita a seguir a Jesús, el buen pastor. Nuestra fe es cristocéntrica, no seguimos a un ser humano, seguimos a Cristo que sigue siendo el pastor universal, el pastor que tiene la habilidad de reunirnos, de congregarnos de entre todas las naciones, como nos decía el libro del Apocalipsis, de cuidarnos, que tiene la posibilidad también de salvarnos, porque la persona ha sido capaz de darle su lealtad y su fidelidad a este buen pastor o al cordero, utilizando el lenguaje del Apocalipsis. Entonces, hermanos y hermanas, tu seguimiento debe de estar centrado en Cristo Jesús, única y exclusivamente en Cristo. Escuchar única y exclusivamente a Cristo. Y cualquier otra palabra, cualquier otro discurso que te separe de este amor de Dios que da la vida, no tiene sentido. Y es necesario entonces entender cuál es la misión de este Cristo, cuál es la misión de este pastor, cuál es la misión que tiene para ti. Pero primero te tienes que descubrir como oveja, te tienes que descubrir como persona querida, te tienes que descubrir como alguien que le importa a Dios, a alguien cuya vida es sagrada para Dios. Y si ha habido otras personas, o si ha habido circunstancias en la vida donde te han hecho sentir que no eres digno, que no eres digna, es tiempo de sanar. Es tiempo que te dejes conducir por el pastor universal, el pastor que, como dice el Salmo, te lleva hacia fuentes tranquilas, que te da lo que tú necesitas.
Es tiempo de que experimentes al Dios de la vida, al Dios que cuida de ti, al Dios que sana, al Dios que perdona, al Dios que busca, al Dios que invita a seguirla. Porque por eso es que es buen pastor, porque no es como los otros pastores que se aprovechan, que oprimen, que condenan, que separan. Este pastor tiene la habilidad de ir adelante, de defenderte, de protegerte, de cuidarte. Este pastor es un pastor que tiene posibilidades de dar vida. Y esta vida es una vida que la quiere experimentar aquí y en el ahora. Es una vida que invita a toda la comunidad a creer en esta misión. Y si un pastor no da vida, es tiempo de cuestionarnos qué estamos siguiendo. ¿Cuál es la finalidad de congregarnos si no se tiene vida? Una de las propuestas de Jesús para su comunidad, que se presenta desorientada porque andan como ovejas sin pastor, es que experimenten la vida. Y tendríamos que celebrar esta frase que dice: yo les doy la vida eterna. La propuesta de Jesús es dar vida eterna. Y tenemos que entender exactamente qué es lo que Jesús quiere decir con vida eterna. Al inicio del Evangelio de Juan, Jesús mismo o el evangelista mismo nos decía que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo tuviera vida. Y toda la persona que crea en Jesús tenga vida. Y de allí presentaba este texto tan querido que posiblemente sea el más citado en toda la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo para que tenga vida. Y esta propuesta de tener vida, lamentablemente se ha entendido como algo que va a sucederle a la gente cuando ya no esté aquí, o cuando ya muera, o cuando vayamos a su presencia. Y como que si tomamos solamente esta frase de tener vida, vida eterna, como que no le haría justicia a lo que Jesús quiere, porque la propuesta de Jesús era de que tuvieran vida plena que quiere decir tener vida con posibilidades aquí y en el ahora. Ante una comunidad empobrecida, ante una comunidad explotada, ante una comunidad que no tenía tierras, ante una comunidad que estaba reducida prácticamente a la muerte, comenzaba el Evangelio presentando en el capítulo 10, Jesús va al templo y se encuentra que todas las ovejas, toda la comunidad está enferma, está paralítica, no tiene posibilidades de vida. De una manera muy artística y poética, Juan está reflejando la experiencia de la comunidad, la experiencia de todas las personas que viven sin Jesús, el que da vida. El templo no es capaz de dar vida, la religión no fue capaz de darle vida, la ley no fue capaz de darle vida a esa comunidad empobrecida, a ese rebaño que estaba allí prácticamente paralizado. Y ante esta situación, la propuesta de Jesús de que su pastoreo da vida, pues trae a la atención la idea y la propuesta de un Dios que esté enamorado a favor de posibilidades de vida. Y entonces es aquí donde esta comunidad se tiene que replantear qué vida puede tener la persona cuando vive empobrecida, cuando está explotada, cuando está viviendo en la diáspora, cuando está lejos de sus seres queridos. ¿Qué tipo de vida puede tener la persona que no tiene trabajo, que no tiene salud? ¿Qué tipo de vida puede tener la persona que siempre ha escuchado condenas, que siempre ha sido sentenciada por su estilo de vida? ¿Qué tipo de vida puede tener la persona que se siente no solamente pobre, sino también alejada y separada de Dios? Y ante esta comunidad que no ha experimentado al Dios de la vida, Jesús se propone como una propuesta de una vida plena aquí y ahora. No podemos esperar tener vida cuando uno fallezca, cuando uno llegue a la presencia de Dios, si no hacemos lo posible por tener una vida plena, una vida con significado, una vida que sea capaz
de darnos esperanza ante un mundo tan corrupto, ante una política que no da vida, ante religiones que son tóxicas. Entonces tendríamos que nosotros ver que la propuesta de Jesús es dar vida. Eso es ser buen pastor. Si un pastor, si un discurso no da vida, no puede ser aceptado. La propuesta de Jesús es dar vida. Y una vida aquí que va a llegar a la plenitud cuando lleguemos a su presencia, pero que tiene que comenzar con nuestra propia historia. No podemos pensar, no podemos sentir que nuestra vida va a ser mejor cuando ya no estemos. Yo creo que Jesús diría, no, yo vine para que tuvieras vida, no vine para condenarte, no vine para juzgarte, no vine para denunciarte, vine para que tengas vida. Y si no tenemos vida, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a Cristo. Si no tenemos vida, es entonces que quizás no estamos escuchando la voz de Dios. Es porque quizás nos hemos separado del buen pastor y hemos comenzado a escuchar a otros pastores que tienen sus propios intereses, que tienen su propia manera de ver la vida. Y las personas que den vida o las personas que acepten la vida que Jesús propone, una de las consecuencias es no morir para siempre, no perecerán para siempre. Y yo creo que bien vale la pena quitarnos entonces estas ideas que tenemos de que estamos casi hechos para la muerte, porque vivimos en el miedo, en el temor de que de que Dios nos va a castigar, de que vamos a terminar en el infierno. Y nos hemos olvidado de esta propuesta. Yo les doy la vida eterna para que no perezcan. Esta es la propuesta de Jesús, para que nadie perezca, para que tengan vida siempre y no perezcan. Y en este contexto parece que hace una distinción entre los que aceptaron su propuesta de vida y los que no aceptaron la propuesta de vida de Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús hace un juicio con los que son de la luz y los que son de las tinieblas, con las personas que vienen de arriba y las personas que vienen de abajo, las personas que nacen del Espíritu, las personas que nacen de la carne, las personas que en este caso son del buen pastor y las personas que no son del buen pastor, y las personas que aceptaron la propuesta de vida y las personas que no aceptaron la propuesta de vida. Y hay muchos símbolos que presentan a Jesús como promotor de vida. Como promotor de vida, Jesús en el capítulo 6 se propuso como el pan que da vida. No es como el pan que comieron los padres en el desierto, refiriéndose al pueblo judío, sino el pan que da vida. Y Jesús como pan que ha bajado del cielo es para dar vida, para que la gente no tenga hambre. Nuevamente, todo el Evangelio prácticamente de Juan está lleno de imágenes alusivas a que quiere que su comunidad tenga vida. Y uno se preguntaría, si todo este Evangelio es para que la comunidad tenga vida, ¿en dónde se nos fue la vida? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que nos entró el miedo? ¿Cómo es que nos desnutrimos espiritualmente para no experimentar a este Dios de la vida? ¿Y cómo es entonces que otros miedos, otros temores se han apoderado de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra historia y nos han hecho dudar de su propuesta de vida? ¿Cómo es entonces que en vez de ver a Jesús como el promotor de vida, como el promotor de salvación, como el promotor de salud, como el promotor del buen pastor, se nos ha enseñado a un Dios de miedo, a un Dios de temor, a un Dios de condena, a un juez severo, a un juez que está apuntando todo? ¿Será acaso que hemos traicionado el mensaje de Jesús? ¿Será acaso que con todos estos discursos estaremos perdiendo la propuesta de vida que Jesús nos invita en este Evangelio? Yo creo que bien valdría la pena, hermanos y hermanas que me están escuchando, a reflexionar en dónde he perdido la propuesta de vida que Dios tiene para mí. ¿Quién se ha beneficiado de esa teología,
donde se condena a la persona, donde se excluye, donde no se experimenta a Jesús como buen pastor. Necesitamos nuevamente ser honestos, reorientarnos a estas experiencias y comenzar a relacionarnos con este Dios que viene nuevamente a dar vida, que es Cordero, que es Pastor y que está delante del trono, como decía el libro del Apocalipsis, y donde ya la comunidad no va a pasar hambre, no va a pasar sed y no les va a hacer daño el sol, y Dios va a consolar a todas las personas que lloran. Estas imágenes queridas del Apocalipsis, todas son ellas símbolos de vida. Les invito a que cuando vayan el domingo a la misa, pongan atención especialmente al libro del Apocalipsis, donde se presenta esta imagen de este Dios con símbolo de vida, que ha sido capaz de escuchar el sufrimiento de todas las personas que han sido perseguidas, que vienen de la gran tribulación, que sufren, que lloran porque no tienen vida. Y vean también, por otro lado, la propuesta de Dios y de Jesús de consolar, de proveer signos de vida a esta comunidad que está entre las sombras de muerte. Así que, hermano y hermana, si no tienes vida, si no has descubierto que en Cristo Jesús hay vida, es tiempo de escuchar nuevamente su voz. Es tiempo nuevamente de replantearte de tu seguimiento a Cristo. Y es tiempo también de ver a quién estás siguiendo. Jesús afirma que nadie le va a arrebatar las ovejas de su mano. Y es precisamente esta idea que lo hace ser el buen pastor. Porque Jesús no es como los otros pastores que cuando ven el peligro abandonan a las ovejas. Jesús tampoco tiene intereses económicos en las ovejas, porque no es como los pastores de Israel que las habían explotado, las habían oprimido. Así escuchamos al profeta Ezequiel decir: ay de ustedes, pastores de Israel, que explotan a la oveja, solamente se dedican a cuidar a la oveja gorda, la trasquilan bien, pero a la oveja que está flaca, a la oveja que se ha perdido por los montes, la abandonan a su suerte, la abandonan entre los lobos. Y Jesús, al presentarse entonces como el único pastor, como el pastor bueno, de alguna manera también trae a la memoria que no es el pastor en la línea mesiánica como lo entendía el pueblo de Israel. Este pastor es un pastor universal porque está dispuesto a luchar por cada una de las personas que le han dado su fidelidad y su lealtad. Está dispuesto a pagar con su propia vida el sacrificio de darle vida a la otra comunidad que le ha sido encomendada. El bandidaje era muy común en el siglo I. La gente continuamente se organizaba en grupos para poder explotar para poder quitarle el dinero o para poder robarle a los ricos. Jesús dice que nadie le va a quitar la vida de sus ovejas porque el Padre se las ha encomendado. Y uno se podría preguntar, ¿quién estaría dispuesto a quitarle las ovejas o cómo las puede perder? Bueno, si son pastores descuidados, las pueden perder fácilmente. Pero esto es lo que hace diferente a Jesús como buen pastor, de que Él va adelante en el mundo campesino palestinense. Los pastores iban adelante. A lo mejor esta imagen es diferente al pastoreo que se hace en México o en América Latina, donde el pastor va atrás arreando las ovejas o arreando el ganado. En el mundo bíblico, el pastor va adelante conociendo los lugares, conduciéndolas a los lugares donde hay pastos, protegiéndolas del peligro que se puede encontrar. Y Jesús parece ser que toma esta imagen para decir: yo voy adelante de ustedes, así que cualquier cosa que le pueda pasar a ustedes, primero me tiene que pasar a mí. Y los peligros que puedan venir a la comunidad, primero Jesús se enfrentará a ellos. Por eso es que es buen pastor. Y muchas personas en el siglo I, especialmente gente pobre, gente sin tierra, gente que ya no tenía nada más que perder, se organizaron en bandos para poder subsistir.
y comenzaron a robarles a los ricos, a los pocos ricos que los habían explotado. Así que había bandas de bandidos que poblaban prácticamente toda la Palestina. Y estos bandidos eran muy queridos por la gente de Israel, eran protegidos por el campesinado y por la gente pobre, porque eran una especie de Robin Hood, les robaban a los ricos para darles de comer a los pobres. Y continuamente cuando el gobierno romano, la milicia romana los iba a buscar, los mismos campesinos protegían a estos bandidos. Y estos bandidos parece ser que, pues al robar ganado, tierras o cosechas y repartirlas entre los pobres, crecían en popularidad. Incluso algunos de los bandidos también no solamente eran vistos como héroes, sino también eran vistos como una especie de mesías que iba a venir a liberarlos, que iba a venir a darles sus tierras nuevamente. Jesús parece ser que no va con esta línea de mesianismo, no es un tipo de Robin Hood que quiere robarle a los ricos y darle a los pobres. Al contrario, su propuesta de Jesús es diferente. En su propuesta de Jesús parece que todos y todas pueden tener cabida, y esto es lo que hace de Jesús el buen pastor. Jesús como buen pastor entonces es capaz de cuidar de cada una de las personas y nadie se las puede arrebatar porque Él está dispuesto a dar la vida. Hemos estado meditando acerca de la propuesta de Jesús, de que Él se presenta como pastor que conoce a sus ovejas, porque las ovejas han entrado en relación con Jesús. Y valdría la pena nuevamente enfatizar la idea de que esta propuesta de entrar en relación con Jesús tiene fines bien concretos, tiene fines de dar vida. Y no se puede tener vida si no se escucha a Jesús. No se puede tener vida si uno no camina con Jesús o si no entra en relación con Jesús. Para el Evangelio de Juan esto queda bien marcado, porque para eso fue escrito, para que la persona que crea en Jesús viendo tenga vida. Pero esta vida no es una vida que se ofrece como un premio o como un castigo, sino es una vida que se va descubriendo a través de la cercanía con Jesús y a través de sentirnos parte de esta comunidad de Jesús. En el libro del Apocalipsis lo enfatizaba de esta manera con la idea del Cordero. Todas aquellas personas que a través de las guerras, de las tribulaciones, de los momentos difíciles, de los desplazamientos, desde las inseguridades que se experimentan en nuestros continentes, y que a pesar de todo tienen la certeza de que Dios está con ellos y con ellas, la propuesta sigue siendo la misma. Decía el libro del Apocalipsis: ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño ni el sol. Ideas bastante generosas de un Dios que cuida de su comunidad, que ha sido fiel en el momento de la tribulación, en los momentos difíciles. Y este es el Dios también de Jesús, que llama. Es una invitación a congregarnos no en torno de pastores, sino en torno del único pastor que tiene el poder de llamarnos y de conocernos. Conoce nuestras historias, sabe de ellas, conoce de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros fracasos, pero aún así Dios nos llama. Independientemente si somos buenos, si somos malos, si practicamos, si no practicamos, si creemos en Dios o no creemos, Dios nos sigue llamando en la persona del buen pastor, que es su Hijo. Esto desde un punto de vista nuestro parecería casi escandaloso. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me llame por mi nombre? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me cuide, para que Dios me sane? Y la respuesta es: no es lo que tú tengas que hacer. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de llamarte, de buscarte y de ofrecerte vida. Y en gratitud, nosotros como personas solamente podemos aceptar esa invitación a tener vida. Solamente podemos decirle: gracias Dios porque me amas, independientemente de mis dudas. Gracias Dios porque quieres vivir conmigo. Y también gracias Jesús
porque me das posibilidades de una vida y una vida que no esté en negociación, una vida que no está en venta, una vida que ha sido rescatada por tu preciosa sangre. Así que hermanos y hermanas que me están escuchando, abran su corazón a Dios, escuchen otra vez la voz del pastor y crean otra vez de que este pastor los tiene en sus manos, que nada ni nadie se los puede arrebatar de la mano de Dios, porque somos su creación, somos sus hijos, somos sus hijas. Que tengan una feliz semana y nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo este mensaje de Dios, este mensaje de amor y de misericordia para todas las personas. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Y a las personas que están enfermas, nunca olviden que aún en el sufrimiento, Dios está con ustedes.